Y ya, vamos a desarrollar el ejercicio que elaboramos en clase para aclarar algunas dudas. Entonces el ejercicio hacía referencia a determinar la fuerza resultante que generaba en el perno A las fuerzas P y Q. Voy a eliminar esta enunciado para que quede espacio para resolver. Entonces, como nos piden en primera instancia resolver esta resultante, lo primero que hay que desarrollar es un eje de referencia. Este eje de referencia nos va a servir para visualizar hacia dónde están las fuerzas. Entonces vamos a trabajar este ejercicio resolviéndolo de forma cartesiana. Al resolverlo de manera cartesiana, nosotros tenemos que hacer descomposiciones de fuerza. Esta va a ser en primera instancia nuestra fuerza disculpen, la fuerza P en este caso, con una magnitud igual a 40 newton, tal como indica la figura. Además de eso, tengo una fuerza Q, que su magnitud es mayor, Q igual a 60 newton. Además de eso, podemos indicar que el vector o la fuerza P tiene una dirección de 20 grados con respecto al horizontal, pero en nuestro caso va a ser con respecto al eje X. Por eso nosotros desarrollamos este eje de referencia. Voy a dejar mi eje X ahí y mi eje Y acá. Entonces, el vector Q o la fuerza Q tiene una magnitud de 60 grados, pero con una dirección de 45, ya que es la suma de 20 más 25. Recuerden que la dirección se toma desde el eje X positivo hacia allá. En este caso, como lo había indicado anteriormente, vamos a resolver este ejercicio mediante la forma cartesiana. Podría ser por construcción triangular, por la regla del paralelogramo, pero lo hace un poco más largo. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos de manera cartesiana, nosotros tenemos que descomponer nuestra fuerza. En este caso, vamos a descomponer la fuerza P en su componente X, que el valor de esto quedaría como Px igual a las 40 newton, ¿ya? 40 newton multiplicado por el coseno de los 20 grados. Recuerden que el coseno hace referencia al cateto adyacente al ángulo, por eso usamos coseno. Ahora vamos a descomponer esta fuerza, ¿ya? Con este color azul acá, que sería nuestra componente I. Nuestra componente I, que sería P sub I igual a los 40, que es la magnitud de la fuerza, multiplicado por el seno de 20 nuevamente. El seno hace referencia al cateto adyacente. En este espacio, recuerde que aquí se hace un ángulo de 90 grados. Ahora, siguiendo con el proceso de descomposición de fuerza, vamos a descomponer la fuerza Q. La fuerza Q en su componente X. Aquí la tenemos. Y le vamos a dar el nombre de inmediato, haciendo en primera instancia referencia que el ángulo que se genera entre el vector Q y la
horizontal o el eje X era de 45, por ende, si yo veo el ángulo que se forma entre el vector y el eje Y, también va a ser de 45. Sería Q sub X igual a, ahora no es 40, ahora es 60 por el seno. ¿Por qué seno? Porque estamos trabajando por el lado opuesto de 45 grados. Ahora nos falta descomponer la fuerza Q en su componente Y, que la dejamos acá. Se dan cuenta, estoy dejando las líneas azules como las fuerzas en el eje Y y las verdes en el eje X. Esto nos va a ayudar después para hacer la sumatoria. Tendría Q sub I igual a los 60 multiplicado por el coseno de 45 grados. ¿Por qué coseno? Porque estamos trabajando con el lado adyacente a este ángulo. Ahora, para resolver el ejercicio, tenemos que realizar dos sumatorias. Sumatoria de fuerzas en el eje X, que el resultado de la sumatoria en el eje X va a ser igual a la fuerza resultante en el eje X. Entonces, ¿qué tendría aquí? Tendría que la fuerza resultante en el eje X va a ser igual a la componente X de ambas fuerzas. O sea, tendría 40 por coseno de 20 grados más. ¿Por qué más? Porque esta componente tiene un sentido hacia lo X positivo, al igual que esta. Recuerde hacia dónde van los vectores. Ambos salen del perno. Entonces, aquí sería 60 por el seno de 45 grados. Usando la calculadora, 40 por coseno de 20 más 60 seno de 45 nos da como resultado que la fuerza resultante en el eje X es 80.014. ¿Qué unidad? Newton. Tengo la fuerza resultante X. Ahora, para encontrar la fuerza resultante Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y el resultado va a ser la fuerza resultante en el eje Y. Se da cuenta, aquí no la estoy igualando a cero porque aquí no estoy buscando el equilibrio. Yo aquí estoy buscando cuál es la fuerza resultante que tiene que soportar el perno A. Entonces la fuerza resultante Y va a ser igual a la suma de 40 seno de 20 grados, esta componente Y y esta componente X, ambas se tienen que sumar porque ambas van hacia arriba, 60 y hacia el eje Y positiva, claramente. Coseno de 45 grados. La fuerza resultante Y va a ser igual entonces, su calculadora, 40 seno de 20 más 60 coseno de 45, 56,107. ¿Qué unidad? Newton nuevamente. Con esto encontramos la componente X y la componente Y de la fuerza resultante. Entonces, recuerden lo que viene ahora. Para encontrar la fuerza resultante definitiva, va a ser la raíz cuadrada
¿ya? La raíz cuadrada de la fuerza Rx más al cuadrado, recuerden, al cuadrado más FRI también al cuadrado, ¿ya? Pero ya, recuerde que todo esto va con la raíz cuadrada. Bien fea me quedó la raíz cuadrada, pero se entiende. La fuerza resultante va a ser igual a los 80.014 al cuadrado más 56.107 al cuadrado, y el resultado de eso aplicamos la raíz. El resultado me da 97.72 newton. Esa sería la magnitud de la fuerza resultante. Y por último, para sacar el ángulo, el ángulo de la fuerza resultante, específicamente al sacar el ángulo, lo que estoy obteniendo ahí es la dirección del vector resultante o de la fuerza resultante. De ahí que tenemos, tenemos el ángulo alfa, va a ser igual a la tangente de FRI dividido FRX. Todo eso, recuerde, a la menos 1. Entonces, tangente a la menos 1 de la fuerza resultante I de 56.107 dividido 80.014. El ángulo es de 35,038 grados. Ahí está el resultado final del ejercicio, tanto la fuerza resultante como el ángulo, o la dirección de la fuerza resultante.